Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, iglesia, una vez más. Amén. La palabra de Dios vamos a leer en Colosenses 2, los versículos del 8 al 15. Vamos a tomar como base de la predicación los versículos del 8 al 10. Amén. Si todos lo tenemos, estamos de pie. Vamos a leer la palabra que se lee en nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendita palabra, por esta hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a predicarla, Señor, con la certeza de que eres tú hablándole a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a tu siervo, Señor. Ayúdanos a tomar esta palabra, Señor, y atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor, como nos pide el apóstol Santiago en su carta, Señor, de que seamos hacedores de ella, no oidores olvidadizos, Señor. Así que en esta hora me pongo en tus manos, Señor, y te pido que seas tú obrando en mi mente y en mi corazón, para que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi mente humana y de mi corazón humano y perverso, Señor, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. No permita que ninguno de los que ha llegado a este lugar, Señor, salga de este lugar en la misma condición como llegó. Háblanos a cada uno de nosotros. Redargúyenos, Señor. Usa esta palabra con amor para traernos una vez más al camino en este día, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Como le dije, el título del mensaje, adiciones a Cristo. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que hay muchas instituciones religiosas que entienden y comprenden, ¿verdad?, que la salvación es mediante Cristo, ¿verdad?, porque la palabra así nos lo dice. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay muchas instituciones religiosas pues que aceptan que es Cristo, pero necesitan ponerle algo más, y pues no me gusta entrar en esos detalles, ¿verdad?, de mencionar, no, es esta, es la otra, no, porque yo creo en lo profundo de mi corazón, porque la Biblia dice que viene a buscar una iglesia. Cristo, cuando vuelva, no vuelve a buscar una denominación, viene a buscar una iglesia, viene a buscar a aquellos fieles que lo han aceptado
de todo corazón y que han permitido que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, obre en cada uno de nuestros corazones y vaya cambiando, transformando nuestras vidas al modo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir. Amén. Por eso no me gusta entrar en esos detalles de que esta institución, aquella otra institución, pues no, porque para mí no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha puesto su mirada en la cruz, que comprende que es Cristo y nada más, que Cristo es suficiente para llevarnos al Padre. Amén. Y entonces Pablo en esta introducción empieza de esa manera. Pablo empieza trazando una descripción de los falsos maestros, de aquellos que nos engañan, de aquellos que vienen buscando algo de nosotros y usan la palabra de Dios para llegar a lo que ellos quieren, ¿verdad? Para obtener de nosotros lo que ellos quieren. Pero nosotros tenemos una palabra viva y eficaz que si nosotros la comprendemos, que si nosotros la leemos con cuidado, que si nosotros le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo sea Él instruyéndonos, nosotros vamos a ver ese día de que Cristo viene por su iglesia. Hermanos, crean eso, Cristo vuelve, eso no va a fallar, Cristo vuelve. Esa es la promesa que falta por cumplirse, porque hay muchas promesas que se han cumplido, pero la que a nosotros nos interesa es esa, la que termina en Apocalipsis, Juan diciendo: ven, Señor Jesús, ven. Esa es la que nosotros, por la cual nosotros vivimos y por la cual nosotros hemos decidido seguir a Cristo, por ver esa palabra. Para Pablo era sorprendente y trágico que los que habían sido liberados, ¿verdad?, pudieran estar dispuestos a someterse a una nueva desastrosa esclavitud. Entonces, ¿por qué Pablo dice, o yo digo, ¿verdad?, que Pablo le es tristeza? Porque cuando uno va a Primera de Corintios, a Primera de Colosenses, aquí mismo, vamos una paginita antes, vamos a ver qué dice en los versículos 12 al 14, en Primera de Colosenses, ahí mismo, Primera de Colosenses no, en Colosenses 1, en los versículos del 12 al 14, mire cómo dice Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Es en Cristo, no es en nadie más. Nosotros a quien tenemos que buscar agradar es a Cristo. Es buscar andar, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la palabra del mismo Cristo, ¿verdad? Hay muchas herejías de nuestros tiempos que estos maestros presentan, ¿verdad?, una filosofía que presentaba como necesaria, además de la enseñanza de Cristo y de las Escrituras, del Evangelio. Nosotros no necesitamos nada más. Nosotros estamos completos en Cristo y en las Escrituras. La Escritura es la palabra de Dios. La Escritura es la verdad, ¿verdad? Entonces es una verdad sin error. No es una filosofía abstracta, ¿verdad? No, es una verdad que se hace viva, que si usted empieza a vivirla, la palabra se hace viva en usted, en el trato con sus semejantes, con la forma como usted le demuestra a Dios que usted lo ama. Porque usted no puede demostrarle a Dios que usted lo ama solamente encerrándose en su casa y diciéndole a Dios: te amo, te amo, te amo. No, usted ama a Dios cuando usted sale de su casa y ama al prójimo que se encuentra donde quiera que usted vaya, en el supermercado, aquí en la iglesia, en el área de su trabajo, donde quiera que usted vaya, que usted se encuentre con su prójimo, usted le demuestra a Dios que usted lo ama cuando usted ama a esa persona. Usted no demuestra a Dios que usted lo ama metiéndose o escondiéndose en algún lado. No, usted le demuestra a Dios
que usted está dispuesto a amar al prójimo. Ese es el segundo mandamiento. A Jesucristo le preguntaron, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo mismo dice, y hay un segundo mandamiento, igual de importante, que es amar al prójimo como a ti mismo. Si usted cumple con esos dos mandamientos, usted cumple con la ley. Usted es salvo. Pero nosotros queremos cumplir con el primero nada más. Nosotros queremos amar a Dios y a los demás de lejito. Amén. Pero no es así. Es amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros tenemos que practicar esta palabra cuando vamos a compartimos con los demás. El término filosofía se compone de ¿qué? De dos palabras griegas. Una es fileo y la otra sofía. ¿Qué quiere decir una? Una es fileo, es de donde sale el amor, ¿verdad? Amar. Entonces, sofía, que es la sabiduría. Pero la sabiduría, tenemos que entender qué quiere decir la sabiduría. La sabiduría no es el conocimiento que nosotros tenemos. La sabiduría es el ejercicio que nosotros hacemos cuando ponemos en práctica el conocimiento. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que usted tiene sabiduría de las Escrituras? Cuando usted la pone en práctica. Cuando usted, lo que usted sabe de las Escrituras, lo pone en práctica para vivir su vida, para compartir con sus semejantes, para traer a otros a los caminos del Señor mediante una vida ¿de qué? De imagen. Porque cuando usted lee las Escrituras en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero al hombre lo creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿qué me quiere decir eso a mí? Que se supone que cuando yo comparto con los demás, ellos vean a Cristo en mí. Ellos vean ese Cristo, ese Dios que caminó en la tierra, allá en Jerusalén. Ese Cristo que dejó de ser de Él para ir a morir por mí. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por los demás? Porque Jesús lo hizo por mí. Yo estoy llamado a hacer eso por los demás. Y a lo mejor no a dar mi vida, pero sí a dar lo mejor de mí por ayudar a los demás. A lo mejor no tengo que ir literalmente a morir, pero sí a dar lo mejor de mí. Amén. A tratar de que siempre yo sea de ayuda. Yo no sea problema. Yo sea parte de la solución. Cuando nosotros nos acercamos, que haya alguna situación, usted no se vuelva parte del problema, usted vuelva a ser parte de la solución. Y que yo digo no se vuelva parte del problema. No vaya a tratar de solucionar un problema echándole culpas a los demás. No haga eso. No, sea parte de la solución. Ya el problema está. El culpable no me interesa. Lo que queremos es resolver el problema. Lo que queremos es resolver la situación. Lo que queremos es llegar a ese punto medio que todos ganemos, que nadie pierda. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él fue y buscó ese punto medio. Él pudo haber dicho, déjalos. Si son pecadores, mira cómo aman el mal. Mira cómo se deleitan en el mal. Déjalos, Padre. Hagamos un mundo nuevo. 2 veces Dios a Moisés en el desierto le dijo, voy a hacer una descendencia nueva de ti. Este pueblo perverso lo voy a destruir. Moisés le dijo, no. Porque ¿qué van a decir los que me ven? Que saqué a este pueblo para destruirlo en el desierto. Bueno, ok. No lo destruyó. Tuvieron 40 años vagando en el desierto. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Vagando en el desierto. No crecen. No se mueven en la dirección correcta. Siguen en ese círculo. En ese círculo. ¿Usted sabe por qué?
porque los afanes y los deseos que usted tiene en el corazón no se los ha entregado a Dios. Usted va dándole a Dios por partecita, pero su corazón no se lo ha entregado a Dios. Y entonces estamos dentro de la iglesia mirando las fallas de los demás, pero ni tan siquiera nos miramos al espejo nosotros mismos. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque usted mirándole las fallas a los demás y restregándoselas en la cara a los demás, usted no está ayudando. Usted está siendo parte del problema. ¿Usted cree que yo no sé lo malo que soy? Para que usted me lo venga a repetir. No, propóngase a ayudarme para que yo cambie. Sea parte de la solución. Ayúdeme. Nosotros no sabemos, ninguno de nosotros que los que estamos aquí leemos los corazones de los hombres. Nadie. Solo Dios. Ni tan siquiera sé lo que usted vivió ayer. Ni tan siquiera sé las situaciones que usted tiene con su familia. Así que todas esas situaciones, todo eso que usted tiene en su corazón, eso puede redarguir en que en un momento dado usted me mire mal. Eso puede redarguir en que en un momento dado usted pase por mi lado como si nada me viera. Como si no me hubiera visto. ¿Eso me da motivo a mí para enojarme con usted? Si yo no conozco qué usted está viviendo. Entonces, como un niño pequeño, voy y me refuncho en una esquina. Si no me miran, no la miro. No me hablo, no le hablo. No, eso no es lo que nos pide la Biblia. La Biblia te dice a ti que si ella no te mira, que tú la mires. Que si ella no te habló, que tú le hables. Que si ella te pasó por tu lado, que tú la agarres por el brazo y le des un abrazo. Pero no le estoy diciendo a los hombres aquí que hagan eso, ¿sabes? No estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que tenga compasión con sus semejantes. Que usted cuide de ellos como a usted le gustaría que fuera cuidado. ¿Ve? Que usted cuando vea a una persona que está en preocupación, usted se le acerque, le dé una palabra de aliento y le pregunte, ¿quieres hablar de lo que tienes? Porque tampoco están obligados a decírtelo, pero si quieren, a veces el uno sacar nos ayuda, porque a lo mejor esa persona que nosotros pensamos que no ha vivido ha pasado esa situación y Dios la ha ayudado y la ha sobrellevado y te puede dar un buen consejo y te puede hacer pasar esa situación. Pero no todos estamos dispuestos a hacer eso, no todos estamos dispuestos a compartir, que es el problema. La acusación que Pablo le hacía a esos maestros era que su tradición era puramente humana, no tenía ninguna base en la escritura, era producto de la mente humana y no un mensaje de Dios a través de su palabra. Y eso lo encontramos en montones de instituciones hoy en día, que han cambiado el mensaje por un mensaje de prosperidad que usted no encuentra en la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted encuentra un Dios misericordioso diariamente. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Dios no te da misericordias hoy para toda la semana. No, Dios te dice, todos los días tienes su afán. Y todos los días tú tienes que esforzarte por ser mejor. Por eso es que esta palabra dice en Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 6, versículo 11, ¿verdad? Que todo lo que está aquí es como experiencia para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia fue creada en el pasado para usarse en el presente, pero pensada en el futuro. Por eso es que la Biblia no pasa de moda. El que pasa de moda es usted cuando deja de usarla para guiarse por ella. Pero si usted empieza a poner en práctica los consejos de la Biblia, su vida empieza a mejorar. Su vida empieza a mejorar como ser humano, espiritualmente, porque Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Dios no es un ser material, Dios es espíritu. Dios se hizo humano en Cristo. ¿Cristo dónde está? Ahora, al lado de la diestra del Padre.
abogando por cada uno de nosotros, porque nosotros estamos aquí, pero no somos perfectos. No estamos, como yo digo, en el proceso, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en el proceso de santificación, hasta que lleguemos a ¿qué? Al proceso glorificado, cuando Cristo vuelva y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados nuestros cuerpos. Mientras tanto, tenemos que padecer en esta carne, en este estuche pecador, como dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? ¿Verdad? Pero ninguna enseñanza puede ser verdaderamente cristiana si se aparta de las verdades básicas de las Escrituras y de la palabra de Dios. El verdadero conocimiento y la auténtica plenitud de Dios está en Cristo. Amén. Ahí es que está todo, en ese misterio de Cristo como Dios mismo. Si no, decía Jesús, dicen, ¿verdad? Muchas instituciones religiosas, no, está muy bien, sí, Jesús puede hacer algo por usted, pero muchos dicen, Jesús no es Dios. Hay muchas instituciones religiosas que no creen en Jesucristo como Dios, y Jesús es Dios. Cuando uno va al libro de Juan 1:3, ahí rápidamente Juan empieza con eso. Pablo nos dice que solo necesitamos a Cristo para vencerlo todo, porque es en Él en quien se halla nada menos que la plenitud de Dios. Y Él está a la cabeza de todo poder y autoridad, porque Él fue quien lo creó todo. Vamos un momentito conmigo, vaya conmigo al libro de Juan. Al Evangelio de Juan, perdón. Mire cómo dice Juan describiendo en el Evangelio de Juan, el primer versículo de Juan, capítulo 1. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. ¿Describe a Jesucristo ahí? ¿Quién dice? Yo soy la verdad y la vida, dice Jesucristo, ¿verdad? En su palabra. Se menciona en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer. Eso es lo que yo tengo que hacer, creer lo que la Biblia me dice. Yo no tengo que hacer otra cosa, solamente creer que la Biblia me lo está diciendo, nada más. Pablo nos dice que solo necesitamos a Cristo para vencerlo todo, porque es en Él en quien se halla nada menos que la plenitud de Dios, y Él está a la cabeza de todo poder, autoridad, porque fue Él quien lo creó todo. Nosotros vemos en los evangelios, ¿verdad? Cuando Tomás le pide, ¿verdad?, que le enseñe al Padre, y Jesucristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, después vemos a Tomás hablándole y diciéndole, cuando lo ve resucitado, ¿verdad?, que puede tocar con sus manos los dedos en la mano, con sus dedos, perdón, meter sus dedos en la mano de Jesús, en el costado, y entonces clama, oh Dios mío, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados nosotros que podemos ver sin creer, que nosotros podemos creerle a la palabra que nos dejó Él escrita para eso. Amén. La rebelión del hombre contra Dios le ha llevado al borde de la desesperación.
Vamos un momento a Romanos 1, 21, 22, que no hace mucho esto lo compartía, ¿verdad? Le hablaba con la hermana Nora en uno de los días de estudio, de por qué Dios desecha, ¿verdad?, a los hombres. Y no es que Dios desecha a nadie, es que el hombre desecha a Dios. Es que el hombre le da la espalda a Dios. En Romanos 1, versículos del 18 en adelante. Mire cómo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el ser humano. Esa es la descripción del ser humano apartado de Dios, buscando siempre algo que adorar. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Mientras Moisés fue al monte, no tuvieron paciencia. Rápido le dijeron al sacerdote, al segundo en mando, ¿verdad? Que lo vimos aquí el domingo pasado. ¿Qué le dijeron? Haznos algo para adorar. Nosotros estamos en la necesidad de adorar. Y Moisés está por allá, pero no sabemos qué le ha pasado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando. El hombre siempre está buscando de su creador. Ahora lo busca en la manera incorrecta. La manera correcta de adorar a Dios y de buscar a Dios está en la Biblia. Nos las dejó escritas. Dios nos los ha dejado todo. Nos los dejó todo escrito para que nosotros supiéramos cómo Él quiere que nosotros lo adoremos, cómo Él quiere que nosotros lo alabemos, cómo Él quiere que nosotros lo busquemos. Dios nos los ha dejado en su palabra. Nosotros no tenemos necesidad de escuchar a nadie que esté fuera de las Escrituras, porque también a Dios le plació que sea el hombre que predique su evangelio. Es el hombre que le va a predicar el evangelio. Ahora, usted tiene que ver si ese hombre al que usted escucha ha sido transformado su corazón mediante la palabra. Si el caminar de ese hombre va de acuerdo a la palabra. Porque nosotros vemos a todo el mundo poniendo mensajes y versículos bíblicos. Y usted hable, yo no sé, en las redes sociales, y usted hable, ay, Dios tiene una promesa para usted. Dios tiene una bendición para ti. Pero ese mismo que pone ese versículo, cuando yo conozco, porque yo conozco mucho, que yo sé cómo es su estilo de vida no va de acuerdo con ese versículo. Su corazón y su mente está pendiente a las cosas del mundo, a la moda, a los artistas de Hollywood, a las cosas que son enemigos de Dios. Y usted no puede estar con Dios y con el mundo. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Pero si usted viene con hipocresía delante de Dios, usted va a pasar toda su vida dentro de la iglesia
Y le va a pasar como a aquellos que le pasó cuando Mateo describe a aquellos que llegaron y Dios le dice, no te conozco, hacedor de maldad. Pero yo hice milagros en tu nombre, yo ayuné, yo oré. ¿Para quién lo hiciste? ¿Para ti? ¿Para los hombres? Pero nunca pensaste en mí. Tu corazón siempre estuvo dividido. Nunca me entregaste tu corazón para que yo viviera en él. Porque lo tenías lleno de cositas que no querías dejar. El venir a los caminos de Cristo es de valiente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que tomar una cruz cada día. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Cristo mismo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Como yo le digo aquí, la cruz no es la suegra que no te quiere. No. La cruz son las cosas que a ti te agradan, que a Dios no le agradan. Que tú quieres seguir haciendo, pero tú sabes que para tener una buena relación con Dios, tú tienes que dejarla. Tú tienes que dejarla. Y ahí es que está lo difícil. Renunciar a esas cosas que te traen unos placeres o unas felicidades cortitas de tiempo y le dices que no a la felicidad eterna, de vida eterna con Dios. Pendiente a esos ratitos de alegría que son bien pequeños, porque a veces mismo de una fiesta de familia se forma un peleón que se rompió la fiesta y después están peleados el resto de sus días. Porque ¿cuántas familias hay así? Que en un momento discutieron y nunca han podido el uno al otro, ni tan siquiera decirle uno al otro, mira, perdóname, yo tuve la culpa, porque eso es lo más difícil para el ser humano, porque el ser humano es orgulloso y siempre piensa que tiene la razón. Pero ¿sabe qué? La palabra dice, Dios mismo te dice, aunque a ti te humillen, aunque tú seas el maltratado, pide perdón. Wow. Y nosotros estamos acostumbrados a sentarnos como un rey. Que venga ella, que venga él, que me pida él, que venga. Que él fue el que me maltrató. Pero Dios te dice, lávate la cara y vete y pídele perdón. Para que enseñes con el ejemplo. Amén. Amén. La revelación del hombre, ¿verdad? Ya lo vimos ahí. Entonces vamos al versículo 8. Mira cómo dice. El versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Un motivo de gran dolor, ¿verdad?, para el corazón de cualquier pastor es sin duda saber que los hijos espirituales terminan siendo víctimas del engaño por falsos maestros. A veces a los pastores, ¿verdad?, que nosotros queremos, ¿verdad?, porque yo era de esos, que yo quería que mi pastor fuera perfecto. Mi pastor no podía fallar. Y cuando Dios empezaba a poner la inclinación en mí, ¿verdad?, a mí me gustaba la del maestro. Esos dones, a mí me gustaba la del maestro. Pero la del pastor, yo no pedía para eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sabía lo que yo había sido como hermano. Yo sabía cómo yo había criticado a muchos pastores. Desde mis zapatos, no desde los zapatos de él. Y entonces yo siempre pensaba y decía, wow, ¿y cómo yo voy a compartir con aquellos que sean igual que yo?
cuando yo esté en los zapatos del pastor. Pero como esto no se trata del hombre, esto se trata de Dios, pues Dios va capacitando a uno. Y la forma que Dios tiene de capacitar a uno es a forma de las pruebas que uno tiene que ir brincando, ¿verdad? Usando esas piedritas, yo digo, hacer una calzada. Yo necesito llegar al lado de allá y me aparece una piedrita por el medio, pues la uso para llegar a la otra. Porque de eso se trata, de que cada uno de nosotros vaya cada día más usando esta palabra para atesorarla y comprenderla y ponerla en práctica. Si yo no empiezo a poner la palabra de Dios en práctica, no voy a llegar a ningún lado. Me voy a quedar en ese redondel, dando vueltas y dando vueltas, pero no voy a poder llegar al punto que quiero llegar. No se deje engañar. No se deje engañar. ¿Usted quiere conocer a Dios? Dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Tenga su devocional diario. Sepa lo que la Biblia dice, para que entonces cuando alguien se pare y le diga algo que no va de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo pueda levantar bandera y decirle a usted: ve a la Biblia, vete a tal libro, tal versículo y lee. No es verdad lo que te están diciendo. Es una mentira. No te dejes engañar. Entonces Pablo, mire lo que dice, un motivo que lo que traen, ¿verdad? Uno de los deberes de los líderes cristianos es proteger al rebaño de los lobos y los hombres. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, yo voy al libro de Hechos, voy al capítulo 20 del libro de Hechos. Y leo los versículos 28 al 32. ¿Qué nos dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acuérdese que esto es la iglesia del Señor. Esto no es mi iglesia. Esto no es su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, porque Él fue el que pagó por ella con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué son las cosas perversas? Las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Las cosas que nosotros le añadimos a la palabra de Dios para tratar de convencer a alguien para que venga a los caminos del Señor. Y lo más seguro, no queremos que se salve, sino lo que queremos es desplumarlo. Desplumarlo. Por eso es que encontramos muchas instituciones. Ven, pacta con el Señor. Trae 100, trae 500, que Dios te va a dar 1000. No he visto a ninguno que le haya pasado eso. Lo que he visto son los líderes de esas iglesias enriqueciéndose. Pero los feligreses siguen igual. No se enriquecen. Se empobrecen 2 veces. Se empobrecen porque llevan todo su dinero allí y espiritualmente siguen empobrecidos porque no le enseñan nada. No les enseñan a vivir una vida de acuerdo a Cristo. Le enseñan a decretar, a pelear con Dios, ¿verdad? Como aquella cantante que oró a Dios por la sanación de Julio Vergara y el hombre se murió, pero en su oración le dijo a Dios: no acepto un no como respuesta. ¡Wow! Y el Dios de la Biblia es soberano. Al Dios de la Biblia usted no le da órdenes. Al Dios de la Biblia usted se somete. Usted se humilla. ¿Cómo yo voy a orar a Dios y le voy a decir, y no acepto un no como respuesta? O sea, ¿Dios está ahí para hacer mi voluntad? ¿O yo estoy para hacer la voluntad de Dios?
¿Dios es el Señor o yo soy el Señor y Él es el esclavo? No, el esclavo soy yo. Él es el Señor por la eternidad. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quién le prestamos atención. Por eso es que yo siempre digo que yo le pido a la iglesia que usted sea como los de Berea, que usted sea noble. Usted escúcheme, pero usted cuando llegue a su casa, saque tiempo y averigüe en las escrituras si lo que yo le dije sale de ahí. No crea que todo lo que sale por mi boca puede ser verdad, porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Yo trato y le pido a Dios que todo lo que salga de mi boca sea producto de su espíritu y de su corazón, pero yo tengo un corazón malvado. La Biblia dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que tenemos. Por eso hay una promesa de Dios de cambiarnos este corazón de piedra en uno de carne. Amén. Si no fuera así, no hubiera necesidad de promesa. Aleluya. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué atacan al rebaño para arrestarlos y llevarlos cautivos? Acerca de los medios que utilizan los falsos maestros para engañar, Pablo es claro en mencionar la filosofía y las huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¿Ves? Y entonces, como el hombre sabe eso, te tratan de hacer eso, te tratan más que decir cositas bonitas. Mire, las dos fuentes. La primera rebasa en las tradiciones de los hombres. La filosofía de nuestros tiempos suena bien y seductora, pero es una mera ilusión necia. Dicha filosofía humana y especulativa carece por completo del valor sin importar cuán profunda y religiosa parezca. Carecen del valor que le da la Escritura a la palabra de Dios. Vamos a mencionar dos fuentes de las cuales brotan las huecas sutilezas. La primera rebasa en las tradiciones de los hombres. La palabra tradición viene de paradosis y se refiere de aquello que se transmite de una persona a otra. ¿Verdad? Eso es lo que hace la tradición. La tradición transmite de una persona a otra. El simple hecho de que las personas hayan creído en algo, transmitiéndolo a través de los años, no significa que sean verdad. Muy a menudo la tradición solo sirve para perpetuar el error. Yo le he dicho otras veces aquí, hay mentiras que uno las oye mucho y las repite mucho, y en el principio uno sabe que fue una mentira lo que dijo, pero la ha repetido tanto y tanto que termina creyéndosela uno mismo. Uno mismo termina creyéndose la mentira que ha repetido muchas veces. Y cuando la dijo sabe que fue una mentira. Por eso es uno de los talentos que más necesita un embustero, un mentiroso, es la memoria, para acordarse de todo lo que ha dicho. Sí, porque a lo mejor le dices aquí, a mí me dices una cosa, pero cuando saliste por la puerta se te olvidó lo que me dijiste a mí, y fuiste allá a tu vecino y le dijiste otra. Pero se te olvida que el mundo es pequeño y en cualquier momento yo y el vecino nos vamos a encontrar. Y yo voy a ir por lo que tú me dijiste a defenderte. Y el vecino allá me va a decir otra cosa. Y los dos no podemos tener la verdad porque la verdad es una. Y cuando vamos y te confrontamos, sale la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú eres un mentiroso. Entonces, por eso hace la tradición. La tradición repite algo tanto y tanto y tanto, pero muchas veces es perpetuar el error. Y el judaísmo del primer siglo es otro ejemplo de los efectos de la tradición. Los líderes maestros judíos habían introducido tantas costumbres y rituales, enseñanza a la palabra de Dios, que ya no era
posible distinguirla de las tradiciones de los hombres. Eso es palabra mía, eso. Pues yo lo voy a llevar a usted para que usted vea que eso está en la Biblia. Marcos 7. Busque Marcos 7. Vamos a empezar en el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, Jesucristo hablando: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Fíjese esto, que mire con lo que Jesucristo confronta a los fariseos, con la palabra de Isaías, del profeta, que ellos la conocían bien. Toda la confrontación es con la palabra de Dios, que ellos la conocían bien. Y le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así hay muchos. De labios escriben y escriben y escriben cositas en las redes sociales, pero el corazón está lejos de Dios, pero por una milla o más. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, Jesucristo mismo nos está diciendo a nosotros que las tradiciones son mandamientos de hombre, no son palabra de Dios. El tú andar haciendo las tradiciones no te va a salvar. La que te salva es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mire cómo dice el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar tradición. O sea, que por estar pendiente a la tradición, violentan la palabra de Dios. Amén. Y dice el 10, porque Moisés dijo, aquí está, mandamiento, el primer mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa para nosotros y para los jovencitos que están aquí, que a veces se descuidan. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir corbán? ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte, no les dejáis hacer más por su padre o su madre. La tradición de los hombres. Mi padre está en necesidad, pero no, yo tengo mi cuenta de banco, pero tengo esto. Es para Dios, así que no te puedo ayudar, papá. Si Dios te dio honra a tu padre y a tu madre, no, honra a tu padre y a tu madre, ayúdalo primero, obedécelo primero. Y después, ¿por qué? Porque ya ahí tú estás honrando a Dios. Ya ahí honramos a Dios cuando le estamos obedeciendo su palabra. Porque estamos velando por el primer mandamiento con promesa. Que Dios me dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Los jovencitos, es hora. Usen eso. Usen eso. Cuando abuelo me dice algo, cuando papá me dice algo, cuando mamá me dice algo, mire, obedécelo, porque siempre que abuelo, papá, mamá te dice algo a ti, es para tu bien. Amén. Es para tu bien. Y además de eso, cuando usted es obediente, recibe la bendición de Dios, que te va a alargar tus días. Amén. Amén. Entonces, Pedro también nos habla de esto en Primera de Pedro 1:18. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:18?
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pedro? Que eso de las tradiciones es una vana manera de vivir. Eso es una vana manera de vivir y que no te salva. No te salva. El único que nos salva es Cristo. Por eso el título del mensaje, ¿cuál era? Es Cristo nada más. No hay que añadir nada. No hay que añadirle nada a Cristo. No hay que añadirle nada. No, adiciones a Cristo. ¿Para qué yo tengo que añadirle cosas a Cristo para ser salvo? Cristo ya me salvó en la cruz. Porque eso es una cosa que yo le tengo que decir a la iglesia. Yo no busco de Dios por bendiciones para esta vida. Yo no busco de Dios buscando que Dios me permita vivir aquí hoy como si estuviera en el cielo. Yo no busco de Dios por eso. Yo busco de Dios porque ya Él fue a la cruz, Él me amó primero, dio su vida por mí y lo que a mí me interesa es la salvación. Amén. Por eso yo busco a Dios. A mí no me interesa si me quiere sanar en su santa voluntad, porque yo estoy enfermo, para que yo le pueda servir con más gusto, bien. Pero si estoy enfermo, le alabo, lo adoro de la misma manera que si no lo estoy. Porque mi propósito no es que Dios me dé para vivir aquí hoy en la tierra como si estuviera en el cielo. Mi propósito es que cuando Cristo venga, me diga, adelante, siervo fiel. Lo que me preocupa es mi salvación. Ser salvo. Todo lo que pueda pasar aquí, porque todo es de Él, yo soy un mero administrador. Aleluya, gloria a Dios. Pero esa no es mi intención de venir a la iglesia. La intención de venir a la iglesia es adorar, alabar a Dios para darle la gloria a Dios. Soy obediente a la palabra, soy obediente a lo que Cristo me dejó escrito para la gloria de Dios. Eso es todo. Sencillo, el cristiano no tiene que hacer nada. Esto no es por obra. Esto es por fe. Esto es por ponernos en las manos de ese Dios todopoderoso. En todos los ejemplos anteriores, la tradición no era más que ignorancia y falsedad transmitida de generación en generación. Se trata de tradiciones de hombre y no de Dios, que es la única fuente de vida. Mire aquí en 2 libritos más adelante, en 2 de Tesalonicenses. El versículo 6 del capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Amén. Amén. El que ande desordenadamente, que quiera andar desordenadamente, ok. Ahí entra el refrán, te quiero pero de lejos. Porque yo quiero andar ordenadamente. Yo quiero andar en los principios bíblicos de lo que la palabra de Dios me ha dejado para mí. Yo no quiero buscar de Dios. Yo no quiero ser religioso. El religioso es el que está haciendo cosas para llegar a Dios. Yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser un creyente de fe. El que cree que ya Dios hizo todo para acercarme a Él. Que llevó su Hijo a la cruz. Ahora a mí lo que me toca es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Una segunda fuente de la falsa filosofía se encuentra en los rudimentos del mundo. Abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar a los cursos para preescolares. Es como, ya usted pasó preescolar, ya usted pasó la escuela elemental, ya usted pasó la escuela intermedia, usted está en la universidad, pero quiere volver al preescolar. Ya usted está en los caminos de Dios, ya usted es salvo, porque usted quiere virar atrás.
¿Por qué usted quiere vivir atrás? Eso es como si yo tuviera una casa bien hecha que me puede cubrir de todo, pero quiero vivir debajo del puente. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Tú tienes un Dios que te salvó, un Dios que se preocupó en dejarte una escritura para que tú puedas vivir tu vida. ¿Y por qué quieres vivir de espaldas a Dios? Porque quieres vivir de espaldas a Dios. Si Dios lo ha dado todo por ti. Es lo más seguro que tenemos. Quien verdaderamente tiene un futuro asegurado es el cristiano. El cristiano obediente. Valga la salvedad. El cristiano obediente que se trata de apegar a las escrituras lo más posible. Porque el cristiano desordenado, Pablo nos dice que nos apartemos de él. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos el oído, a quién miramos, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar a los cursos de preescolares, ¿verdad? Mire, vaya conmigo en 1 Corintios 1. Los versículos del 18 al 21. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios no cambia, Dios no cambia, el hombre cambia, pero Dios no cambia. Mire, la religión que se inventa el hombre está obsoleta. Es obsoleta. La que se inventa el hombre es obsoleta, es inferior, es superficial, es primitiva y carente de trascendencia. No trasciende en el tiempo. Ahora, esta palabra, no. Esta palabra fue escrita en el pasado. Para usarse en el presente pensando en el futuro. Por eso es que lleva 3000 años y todavía surge el mismo efecto. Y en estos 3000 años, la ciencia ha tratado de desacreditarla muchas veces. ¿Y sabe qué le pasa a la ciencia? Que termina dándole la razón a lo que la Biblia tiene escrito. Probado por ello. Porque la ciencia no cree nada que no pueda probar. La ciencia cree lo que puede probar. Por eso han tenido problemas para probar la evolución. Porque no lo pueden probar. Porque no estuvieron en el principio. Entonces hay un eslabón en la cadena que se pierde. Que no aparece. Entonces, no crea usted en la evolución, créale a Dios. Hay que tener menos fe para creer lo que Dios dejó escrito en su palabra que para creer en la evolución y lo que dice la ciencia. Que de una explosión o que usted salió del mono. Entonces, no imparte una verdad nueva y profunda, y lo más nefasto de todo es que en su esencia misma pretende alcanzar la salvación por obra. Eso hace la tradición. Pretende alcanzar la salvación por obra. Vaya conmigo, 1 Timoteo 4:1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si donde usted está no está basado en la palabra de Dios, la palabra escrita en la Biblia que no tiene errores, alce bandera y busque. Que no sea que usted está en una iglesia que no es de Cristo. La segunda parte del versículo 8 hasta el 10. Y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Este es uno de los pasajes más benditos de las Escrituras. Presenta la majestad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y su completa suficiencia. Ahí se caen muchas instituciones. Porque todas aquellas instituciones que no creen en Cristo como Dios, que ven a Cristo como un buen maestro, como un buen profeta, pero no como Dios mismo, están fuera de la realidad bíblica de la palabra de Dios. Y ese versículo 9, mire cómo dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Si nosotros llevamos eso a usted y su casa, usted habita en su casa, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Usted usa toda su casa? ¿O usted usa la mitad de la casa? Toda la casa es suya. Usted va a todos los cuartos, usted usa todo lo que tiene en su casa, usted lo usa porque es su casa. Así mismo es Dios en Cristo. Es todo. No es una parte. Y así mismo es para nosotros que venimos a los pies de Cristo. Es aceptarlo con todo el corazón. No es con la mitad del corazón. No es con una cuarta parte. No es cuando me siento bien. No es cuando mi ánimo está bien. No es cuando estoy sano. No, cuando estoy enfermo también. No es cuando tengo dinero. No, cuando me falta dinero también. Es en todo tiempo. Porque si me entregué, mi vida no es mía, es de Él. Entonces deja que Cristo viva a través de ti. Empecemos a dejar que Cristo viva a través de nosotros, que se refleje el Espíritu de Dios en nosotros, en nuestras obras, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de tratar con los demás, en nuestra manera como nos desarrollamos en nuestro trabajo, como nos desarrollamos como deportistas, como lo que sea la manera de Dios, cumpliendo con las reglas, siendo obediente a su palabra. Entonces, es la roca sobre la cual todos los intentos de negar la deidad de Cristo quedan hechos pedazos. En este versículo, todas esas religiones que niegan a Cristo como Dios quedan hechas pedazos. Porque si yo estoy en una iglesia como esa, cuando yo lea este versículo, yo voy a ir donde mis líderes. Le voy a decir: ven acá, pero tú me dices que Dios y otras cosas, que me dice que es Cristo nada más. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero, Dios lo confrontó con la palabra. Y él fue que quiso, fue a los altos líderes, fue al papado y le dijo: vengan hermanos, vengan acá. Nosotros estamos haciendo muchas cosas que están fuera de la Biblia. Cállate la boca. No te compete a ti. Uno sabe lo que dice. Pero él nunca quiso separarse de la iglesia. Él quería que la iglesia fuera iglesia. Que la iglesia predicara la palabra de Cristo. Que la iglesia caminara como caminó Cristo. Que la iglesia caminara como la Biblia dice. Pero los altos oficiales
Le cerraron las puertas. Y en vez de escucharlo y empezar a ser parte de la solución, lo desecharon. Pues él no iba a dejar de seguir a Cristo. Él no iba a dejar de predicar a Cristo. Pues él empezó a predicar a Cristo. Ahí nace la reforma. La iglesia que le llaman protestante. Porque protestó a unas cosas que no estaban de acuerdo a la Biblia. Pero no crean que él nunca quiso dejar de ser sacerdote. Él lo que quería era que la iglesia se reformara, volviera a los caminos del Señor, porque se había distorsionado. Y nosotros pues tenemos que hacer eso. En Cristo habita corporalmente la deidad del Padre a plenitud. Ese es el mismo pensamiento. Mire, aquí mismo en Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y de quién está hablando? Si usted empieza a leer desde el 15, está hablando de Cristo. A Dios le plació corporalmente vivir en Cristo. Dios encarnado, Cristo. Dios mismo. Toda plenitud. Habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad habitaba en Cristo. Pablo nos afirma que toda la plenitud de la deidad, no una parte de ella, está en Cristo. Habitar significa radicarse, como yo le expliqué. Usted usa toda su casa porque toda la casa es suya. Deidad es una palabra que recarga la naturaleza divina. Esta naturaleza divina que ha visto en permanencia en Jesucristo no fue alguna luz divina que lo alumbró durante un tiempo, sino que era suya. Él es Dios en toda su dimensión y lo es para siempre. Y siendo quien posee toda la plenitud de la deidad, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y no es solamente la cabeza de todo potestado y potestad. No es solamente la cabeza de todo principado y potestad, es la cabeza de la iglesia que viene a buscar. Es la cabeza de la iglesia que viene a buscar. Es Cristo. Todo lo demás somos cuerpos. Nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero ¿quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna su cuerpo? La cabeza. Porque ¿de dónde sale el movimiento para los bracitos? Todo aquí, del cerebrito. Hasta los dolorcitos salen de aquí. Usted se pincha aquí, pero es de aquí que manda la señal. Para todo. Es de ahí, es de la cabeza. Entonces, si la iglesia está sin cabeza, si la iglesia no cree en Cristo, entonces ¿en quién cree? Porque quien lo designó, lo leímos, fue el Padre, ¿verdad? Lo leímos ahora mismo en 1 Colosenses 1:19, que fue en el Padre quien designó eso. Entonces, ¿dónde estamos nosotros si nosotros empezamos a añadirle cosas a Cristo? Puesto que Cristo es quien es, nosotros estamos completos en Él. Puesto que Cristo es quien es, nosotros estamos completos en Él. Mire Juan, que nosotros fuimos ahorita, que leímos del 1 al 3 o al 4. Pero vamos a leer entonces ahora el versículo 16. Mire lo que dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Nosotros estamos completos en Cristo. Porque de su plenitud nosotros tomamos. Nosotros no necesitamos nada más que Cristo. Después de la caída el hombre quedó incompleto. Está espiritualmente incompleto porque se encuentra en total separación de Dios, sin posibilidad de comunión con Él. Está moralmente incompleto porque vive aparte de la voluntad de Dios. Está mentalmente incompleto porque desconoce la verdad de Dios. Para que usted vea lo que pasó en aquel momento que Eva desobedeció. Entró el pecado en el hombre y nos separó de Dios. Por eso necesitamos del mediador entre Dios y los hombres. Y no es nada más y nada menos que Cristo. No es nadie más. Conclusión.
cada persona tiene la libertad de escoger. Pero hay dos alternativas. No hay muchas alternativas. Hay dos alternativas. Usted puede seguir la sabiduría humana, lo que el mundo ofrece, o usted puede venir a los pies de Cristo. Ese es su libre albedrío. Hay algunos que Dios, como a Lidia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, le abrió el oído para que la palabra que Pablo estaba predicando entrara en su corazón y aceptara a Cristo. Y Lidia, fíjese, que es un personaje que en la Biblia habla poco, pero es digno de admirar y seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón, Dios es el que pone el corazón del hombre, el querer como el hacer. Usted le abre su corazón a Cristo y Dios va a empezar a obrar en ese corazón para que usted le va a dar esa hambre y ese deseo de conocer la verdad de Dios, que es lo que le va a dar el triunfo ante todo lo que usted va a vivir de ahí en adelante. Yo no le prometo que no va a dejar de enfermarse. Yo no le prometo que no va a tener necesidad. Yo lo único que le puedo prometer que una vida fiel a la palabra de Dios lo va a llevar a la eternidad. Amén. Lo va a llevar a tener una buena relación con Dios. Le va a dar el poder para usted sobrellevar sus cargas. El que esté cargado, venid a mí. ¿Ve? Y a usted aprender a tomar buenas decisiones. Venir a Cristo significa venir al único que puede ofrecerle al hombre estar completo. Que hemos encontrado a Cristo jamás, los que hemos encontrado a Cristo jamás dudemos de su suficiencia, apartándonos en pos de la sabiduría humana. Yo sé que usted va a tener en algún momento algún conflicto, alguna prueba. Busque en la palabra de Dios. Ahí está la solución. No se aparte, no se vaya al mundo. Igual que usted que está en la iglesia, usted necesita de un consejo, busque de un hermano en la iglesia que lo pueda aconsejar bíblicamente, ¿verdad? O porque usted sepa la vida que ha pasado, que a lo mejor ha pasado por esa situación y tiene que tomar una decisión como esa. Pues acérquese, pero no se vaya la gente del mundo. No se vaya la gente del mundo que termina diciéndole a usted, ay, lo que tu corazón te diste, eso haga. Y la palabra de Dios dice que es lo más engañoso que tú tienes. Que si alguien te puede mentir es tu corazón. Eso es lo que te dice la palabra. Así que busquemos nuestras soluciones en la palabra, ¿verdad? Y en algún hermano que usted sepa que está de lleno buscando de Dios y que usted ve el caminar, porque nosotros vemos el caminar de los unos y de los otros y sabemos cuando algunos estamos bien y cuando no lo estamos. Pero si usted sabe de algún hermano que no esté bien, acérquesele con amor, échele el brazo, abrácelo, dígale, te falta algo, ¿qué necesitas? Te puedo ayudar a orar por lo que tienes, porque en medio de la oración liberamos las cargas, ¿verdad? En medio de la oración usted se comunica con Dios y por medio de leer la palabra, Dios le responde a usted. Amén, iglesia. Amén. La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. Es una parte esencial del Evangelio de Cristo del Nuevo Testamento. No obstante, en todos los siglos la iglesia ha tenido que hacer frente a personas que afirman ser cristianos, pero niegan o distorsionan la deidad de Cristo. Es decir, el ser de Cristo es el ser de Dios. Él no es similar, Él es la deidad. Se afirma en numerosos testimonios. Vamos a ver uno y con eso terminamos, por mencionar algunos. Filipenses 2, 9 al 11. El libro antes de donde está Colosenses, Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Filipenses 2, 9, 10 al 11. Amén, iglesia. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orarle a Dios para darle gracias, ¿verdad?, por su bendita palabra y para pedirle que nos ayude a ponerla en práctica y a vivir de acuerdo a su palabra cada día de nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica para nuestras vidas, Señor. Pero queremos ponerla en práctica para darte la gloria y la honra, Señor, y predicarle a otro con nuestras vidas, Señor. No permitas, Dios, que esta palabra que hemos escuchado hoy caiga en oídos sordos. Sino, ayúdanos, Señor, como nos pides en Santiago 1:22, de no ser hacedores de la palabra, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, Señor. Queremos ponerla en práctica, Señor, pero sin tu ayuda no vamos a poderlo hacer, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en todo durante el resto de esta semana, Señor, y que podamos ser un reflejo de tu palabra en nuestras vidas, donde quiera que vayamos, Señor. Queremos que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, que tu presencia siga con nosotros a donde quiera que vayamos durante esta semana. Perdón. Y que bendigan los alimentos que vamos a consumir ahora en esta tarde, que bendiga las manos que lo confeccionaron, Señor, y que siga supliendo a esa mesa que nos ha suplido a nuestra mesa, que nosotros reconocemos que el suplidor eres tú, Señor. Que todo lo que llega a nuestra mesa es porque tu bendita misericordia, amor y bondad lo permite. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya. Saludaos uno a los otros. Dios los bendiga a todos aquellos que nos han visto por las redes sociales. Un abrazo.